Ahí lo grabamos. Bueno, Gracias, entonces disculpa. ahí queda grabando. Bueno, como les decía, hay hoy en día 4 aparatos, 4 marcas de estudios viscoelásticos de la coagulación. Ellos son, abajo a la derecha es el Rotem, que es el único que hay en Uruguay. Abajo a la izquierda es el TEG, que es un aparato americano, que es el que más se usa en Estados Unidos. Arriba a la derecha es el Clot Pro, que es bastante nuevo. Está desarrollado por uno de los que inventaron el Rotem, que después se abrió y creó su propio aparato. Y el más último que salió al mercado es el Quantra, que está arriba a la izquierda, que yo este último nunca lo vi funcionar. A los otros 3 los he visto funcionar. Al Quantra nunca lo vi funcionar. Pero bueno, sepan que existen más de un aparato y todos tienen en realidad con sus diferencias, obviamente, pero todos tienen el mismo objetivo y las mismas prestaciones prácticamente. Entonces, vamos a hablar del Rotem, que es el único que hay en Uruguay. El Rotem es un método de medida de las propiedades viscoelásticas del coágulo. ¿Ah? Y nos permite hacer una valoración en tiempo real de la hemostasia en forma global. Cuando uno pide un estudio de la coagulación, una crasis, en realidad ahí solo se está midiendo la coagulación en plasma. En cambio, el Rotem toma en cuenta el plasma, toma en cuenta los glóbulos rojos, toma en cuenta las plaquetas y toma en cuenta la fibrinolisis. O sea que realmente es una visión mucho más global de la hemostasia de lo que pueden ser los estudios de la crasis habituales. Actualmente se usa en varios escenarios clínicos de sangrado, pero donde más se usa y donde hay más evidencia de sus beneficios y de todo lo bueno que aporta es cirugía cardíaca, en la hemorragia obstétrica, el trauma, el trasplante hepático, el sangrado en la cirugía y el paciente crítico que sangra debido a una coagulopatía. O sea que estos son los escenarios clínicos donde el Rotem prácticamente hoy en día es mandatorio, pero se puede usar en cualquier situación que tengamos un paciente que está sangrando. El Rotem no solo es un diagnóstico, y ahí es donde viene la parte más importante para la medicina transfusional, no solo nos permite hacer un diagnóstico de la coagulopatía, sino que es muy útil para guiar la práctica transfusional. O sea que el Rotem nos va a decir en realidad qué es lo que está indicado en ese momento, en ese paciente, transfundir. Por eso es que el Rotem va de la mano con todo lo que significa la medicina transfusional, tanto de hemocomponentes como de hemoderivados. ¿Ah? Y como les decía, a diferencia de los estudios plasmáticos de coagulación que solo miden la generación de trombina, el Rotem nos va a medir la generación de trombina, nos va a informar cómo es la formación y estabilización del coágulo y nos va a hablar sobre la fibrinolisis de coágulo, que es la etapa final de la coagulación, que en realidad a nivel de laboratorio no existe ningún estudio de laboratorio clínico, no hay ningún estudio que mida la fibrinolisis. ¿Ah? Si bien hay estudios a nivel de investigación de fibrinolisis, no se ha encontrado un estudio que sea realmente reproducible y fácil de usar. Por lo tanto, el Rotem es la única herramienta que tenemos para evaluar esta fase de la coagulación. El Rotem, hay 2 aparatos en este momento en Uruguay. En realidad ya es la tercera versión, el Sigma, que es la última tercera versión. El primer fue el Rotem Gamma, fue el primer aparato que desarrolló la compañía Werfen, que es la que lo fabrica. El Gamma estuvo en Uruguay, después se fue y ahora ya no se produce más. Hoy en día se fabrican el Rotem Delta, que es el que está a la izquierda de su pantalla, y el Rotem Sigma. Los dos están en Uruguay, o sea que acá en clínicas tenemos los dos. Usamos muchos años el Delta, ahora hace un año aproximadamente va a ser que estamos usando solo el Sigma. Lo tenemos el Delta, pero no lo usamos, porque no tenemos reactivos. Pero si van a trabajar a diferentes servicios de medicina transfusional, se pueden encontrar tanto el Delta como el Sigma. Tienen si bien los dos arrojan la misma información y los resultados de uno y otro son comparables, puede haber una misma muestra corrida en los dos aparatos, puede tener una pequeña diferencia de valores, pero nada que cambie la decisión clínica, o sea que en realidad son intercambiables uno con otro, tienen sus diferencias. Básicamente, los reactivos del Delta son líquidos, los del Sigma son liofilizados, vienen en unas cápsulas. La preparación del Delta es toda manual, en cambio el Sigma es todo automatizado. Las habilidades para manejar un Delta son intermedias porque requiere varios pasos de pipeteo.
por lo cual hay que tener un entrenamiento mínimo y un manejo mínimo de una pipeta automática para utilizarlo. En cambio, el Sigma realmente no se precisa ninguna habilidad. Yo creo que un niño de más de 8 años podría manejarlo perfectamente. Y la flexibilidad del Delta es muy alta porque nos permite utilizar diferentes volúmenes de sangre, nos permite correr diferentes tests, nos permite hacer diferentes combinaciones. En cambio, la flexibilidad del Rotem Sigma, si digo bien, es baja. Y ahora cuando hable de él, les voy a explicar por qué no es flexible. Bueno, cosas muy importantes, que son básicas, porque son importantes, que es el tubo de citrato para la muestra. La muestra para el Rotem tiene que venir un tubo de Crasis, lo que tiene tapa celeste, que tiene citrato de sodio al 3,2%. Muy importante, en el Rotem Delta, que es el que está a la derecha de la pantalla, cualquier volumen de sangre se puede utilizar y se puede procesar. Pero, y acá empieza donde la poca flexibilidad del Sigma, en el Sigma solo permite tubos Vacutainer, ¿ah? O sea, el Delta puede usar tubos Vacutainer o tubo de tapa común. El Sigma solo puede ser un tubo Vacutainer, o sea, que tenga tubo con el orificio de goma en la tapa y que además que estén al vacío. Y tiene que tener mayor o igual a 2,7 mililitros, porque hay tubos Vacutainer de Crasi, por ejemplo, para neonatología, que tienen 1 mililitro. Esos no sirven, hay tubos de 2 mililitros también, esos tampoco sirven. Tiene que tener 2,7 mínimo. Y es muy importante que el enrase sea correcto, porque si el enrase es incorrecto, el Rotem Sigma va a dar error. En cambio, en el Rotem Delta podemos usar hasta que se nos acabe la sangre y no habría mayor problema. El problema del enrasado es para que justamente la relación citrato-anticoagulante plasma sea la adecuada, que es una 9 lo que trae previsto estos tubos. Entonces, si hacemos un mal enrase, vamos a tener esa relación y nos puede dar un resultado falso positivo de una coagulopatía. Pero eso para el delta. Pero en el sigma, además, si no tiene el enrase prácticamente perfecto, con un más o menos 5%, nos va a cantar, sobre todo si es un tubo de 2,7 mililitros, nos va a cantar muestra insuficiente y vamos a perder todo el cartucho y la corrida. Una de esas razones, una de las razones por las cuales es menos flexible el sigma. Por ejemplo, para pediatría no nos va a servir, porque obviamente extraerle una muestra de 3 mililitros a un recién nacido, a veces de 1 kilo, que tiene una volemia de 100 mililitros, es complicado. Bueno, ¿cómo funciona el Rotem? El Rotem lo que hace es, nosotros vamos a colocar una muestra de sangre total en una cubeta, y el Rotem tiene un pin, un pequeño pin de metal, que eso va a girar, va a hacer un movimiento oscilante mientras se van formando el coágulo de fibrina ahí en esa cubeta. Y la fibrina, al formarse, va a adherirse al pin y a la pared de la cubeta. A medida que esa red de fibrina se hace más fuerte, más resistente, el pin va a tener una rotación menor. Y esa rotación es medida por un láser, una fuente de luz, y se refleja en un sensor que evalúa esa rotación. Eso se transmite a un sistema informático que va a traducir en una imagen, en una pantalla, y unos valores que nos va a informar el aparato. Esto es lo que nos va a informar. Nos va a hacer un trazado y siempre es igual. El trazado empieza por lo que se conoce como CT, que es el tiempo de coagulación. Esperen que les voy a... Denme un segundito. Acá, ¿dónde está? Control remoto. ¿Dónde está el marcador? No. A ver. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve Sí, ahí la pantalla? sí, 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 estás marcando con celeste. Ahí va. Eso es el CT, que va a corresponder a la fase de generación de trombina por la activación de coagulación. O sea, ahí lo que nos está evaluando son los factores de coagulación. Y eso se informa en segundos. Después viene el CFT, que es el tiempo de formación de coágulo, que en realidad hoy en día se ha dejado de usar porque no tiene realmente una relación con la clínica. Pero bueno, es el tiempo
en el cual que demora en formarse un coágulo de 2 milímetros. ¿Tá? Porque en el eje vertical tienen amplitud, que se mide en milímetros, y en el eje horizontal tienen tiempo, que se mide en segundos o minutos. ¿Tá? Entonces el CFT es otro tiempo, y es el tiempo que demora en formarse esto que ven acá en violeta, ¿ah? Que es un coágulo de 2 milímetros. Esto sería 2 milímetros. Ahí. Y luego tienen ya parámetros muy importantes, que son el A5, el A10, el A20 y el MSF. Todos son valores de amplitud y se miden en milímetros. Hoy en día, el que usamos, el más importante es el A5. Antes era el MSF, después fue el A10 y hoy en día es el A5, porque se vio que el A5, que es la amplitud, ¿ah? Que tiene el coágulo, o sea, la flecha esta, a los 5 minutos. Acá sería 5 minutos. ¿Ah? Se vio que el A5 tiene una muy buena relación con el MSF, que es el ancho máximo del coágulo, que nos va a hablar de la formación del coágulo de fibrina junto con las plaquetas. O sea, el MSF es lo que nos habla de cómo están las plaquetas y cómo está el fibrinógeno. El A5 tiene muy buena relación con el MSF, entonces hoy en día usamos el A5 porque obviamente el A5 demora 5 minutos en darnos resultados, en cambio el MSF demora aproximadamente 30 minutos, con lo cual nuestro tiempo de respuesta mejora notablemente. Esa es la explicación de por qué usamos el A5 hoy en día. Pero en realidad, tanto el A5 como el A10, como el A20, como el MSF, todos evalúan lo mismo, que es la formación del coágulo de fibrina y la actividad, el recuento plaquetario. Y por último tenemos la hiperfibrinolisis, que es esto que está aquí, o fibrinolisis mejor dicho, que es cuánto se retrae el coágulo. Todos los coágulos normalmente tienen un porcentaje de retracción normal. Eso es normal porque la coagulación activa la fibrinolisis, pero eso es normal hasta un 15%. O sea, esto ml, que es la lisis máxima, es lo que nos va a informar cómo está el estado fibrinolítico. Si es menor de 15% es normal, pero si es mayor de 15% estamos ante una hiperfibrinolisis, que eso es muy importante diagnosticar y por supuesto tratar. ¿Alguna pregunta de esto? Porque esto para verlo por primera vez a veces es un poco complicado. Si tienen alguna pregunta, no duden en pararme y lo hablamos. Yo tengo una duda de esto que explicaste ahora lo último, Sí, de la claro. fibrinolisis. Porque no, porque como que no entendí bien Dale, a pregunta qué nomás. se refería. No, eso, o sea, si lo puedes explicar de vuelta, porque medio que me perdí Lo de ahí. la lisis Sí, es así, mirá. Lástima no tengo el puntero láser, no lo puedo encontrar. Pero bueno, voy a usar esto, a ver. Es así. Vos imaginate que acá empieza la coagulación, se forma la trombina y activa las plaquetas y se ocurre la transformación del fibrinógeno en fibrina. Entonces se va formando un coágulo que es este trazado que ves ahí con puntitos. ¿Lo ves ahí? sí, ¿Acá? ¿Esta sí, línea sí, punteada? sí, Está. ¿Ves que acá esta línea punteada empieza a achicarse? Crece hasta un máximo y después empieza a disminuir. Eso es sí, porque hay fibrinólisis, o sea, el fibrinógeno se destruye. Al destruirse el fibrinógeno, el coágulo se retrae, se achica, ¿ah? Porque justamente se activan todos los mecanismos fibrinolíticos. La misma coagulación activa la fibrinolisis, que es lo que hace que cuando uno se forma un coágulo por una herida, no trombose todo el organismo, todo el árbol vascular. O sea, es un mecanismo justamente de defensa, de protección, para limitar la coagulación. Eso es un mecanismo normal. Entonces, al activarse la fibrinolisis, se achica el coágulo. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? Hay un porcentaje que es de 15% que es normal. O sea, hasta un 15% puede. Pero si esto, por ejemplo, tú lo vieras así, ¿tá? Te va a quedar, ahora después vamos a ver, pero si vieras un trazado así como el que yo dibujé, te das cuenta que la lisis es mucho más de un 15%. Acá es un 80%. ¿Ah? Eso es la definición de hiperfibrinolisis. ¿Ah? Que eso es muy malo para el paciente, porque el paciente va a formar coágulos, pero estos se van a romper y por lo tanto va a seguir sangrando. El agujero no va a quedar tapado porque se forma el coágulo y se rompe. Entonces la sangre sigue saliendo.
Y en ese caso, en realidad tenés que esperar a que termine todo el estudio para poder verlo, ¿no? Porque recién Sí. eso te lo va a mostrar a lo último. Sí, si bien hay elementos que te pueden sugerir que hay una hiperfibrosis, para diagnosticarlo tenés que esperar 60 minutos. Exacto, es correcto, porque es al final. Igual hay elementos, que los vamos a hablar, que te pueden hacer sospechar una hiperfibrosis, que eso lo vamos a ver ahora. Bien, Bueno, gracias. muy bien. Bueno, entonces el ROTEM, además de dar ese trazado, que es lo que nos da toda la información, tiene diferentes reactivos. ¿Ah? Tiene diferentes reactivos. Cada reactivo nos va a dar ese trazado que vimos, pero la información que nos va a dar cada trazado va a variar según el reactivo que utilicemos. Entonces, tiene 5 reactivos el ROTEM. Tiene el EXTEM, que es un test que evalúa la vía extrínseca, vendría a corresponder con el tiempo de protrombina del estudio de Crasis clásico. Tiene el INTEM, que mide la vía intrínseca, como el nombre lo dice, y corresponde al APTT de la Crasis clásica. Tiene el FIBTEM, que nos va a informar sobre la concentración de fibrinógeno, sería el equivalente del fibrinógeno de Klaus en el laboratorio. Tiene el APTEM, que lo que hace es se compara con el EXTEM y nos detecta o no si hay hiperfibrinolisis. ¿Por qué? Porque el APTEM tiene un antifibrinolítico muy potente. Entonces, si ustedes corren un EXTEM y ven hiperfibrinolisis, ven un trazado como el que les mostré, en el APTEM se va a corregir y van a tener un trazado normal. Y eso en realidad es como se hace el diagnóstico de hiperfibrinolisis, con un trazado de hiperfibrinolisis en el EXTEM y con un trazado normal en el APTEM, que lo que tiene es eso, un antifibrinolítico muy potente. ¿Ah? Y luego tiene el EPTEM, que lo que tiene es una heparinasa, o sea que inhibe a la heparina. Este se usa específicamente para los pacientes que están bajo el efecto de la heparina. El ejemplo clásico es la cirugía cardíaca, en la cual se usan grandes dosis de heparina cuando el paciente está en la bomba de circulación extracorpórea, que es un anticoagulante muy potente. Entonces, la heparina actúa sobre todo en la vía intrínseca y hace prolongar el CT del INTEM, que es el que nos mide la vía intrínseca. Entonces, cuando nosotros tenemos un CT del INTEM prolongado, le corremos un EPTEM, y si en el EPTEM el CT es normal, ahí sabemos que el efecto de esa prolongación en el CT está dada por la heparina, porque justamente el EPTEM tiene una heparinasa que destruye la heparina. Y de esa forma, eso es muy importante porque la heparina al final de la cirugía cardíaca se revierte. Y esto nos puede informar de que no está revertida del todo. Y si no está revertida del todo, como es un anticoagulante, puede provocar un sangrado en el paciente en el postoperatorio. Por eso es un test que es muy específico para la cirugía cardíaca. Bueno, este es el ROTEM Delta, que si anduvieron por el laboratorio lo vieron. Y ahora les quiero mostrar un pequeño video que explica cómo es su funcionamiento. Porque acá no lo van a ver, no lo van a ver usar porque no lo estamos usando al no tener reactivos. ¿Se ve ahí el video? Sí, Sí, se ve, sí. Bueno, muy bien. Vamos a poner pantalla. ¿Lo ven todos ahí? Sí, ¿Sí? Sí, se sí. ve bien. Está. Bueno, ahí le está mostrando la muestra que va en un tubo de tapa celeste, es el tubo de Crasis. Los reactivos del ROTEM se guardan refrigerados, en heladera a 4 grados. Conviene generalmente sacarlos un rato antes de que se va a correr el test, no sacarlos inmediatamente antes, ¿no? Dejarlos un ratito antes, que estén a temperatura ambiente. Se pueden dejar a temperatura ambiente todo el horario de trabajo, o sea, de 8 a 20, y se guardan en la noche. O sea, están validados para resistir la temperatura ambiente durante el día. Ingresan al sistema, le va a pedir la identificación del paciente, y luego van al módulo de medición. Una vez que ingresan al módulo de medición, ahí está entrando, tiene 4 canales. Ahí le muestra el módulo de medición, tiene 4 canales, o sea que ustedes pueden correr hasta 4 tests al mismo tiempo. Ahí, si lo ven, tiene Extem, FIBTEM, Extem, FIBTEM. Ustedes eligen qué test pueden correr. Eso lo eligen ustedes. Esa es la flexibilidad de ROTEM Delta que van a ver después que el Sigma no la tiene. Tiene esas copitas con un pin de plástico que vienen juntas
se coloca el pin en esa varilla de metal y luego se pone la copita en ese receptáculo y se aprieta con una herramienta para que quede bien calzada la copita para que no se mueva cuando el pin empieza a girar. ¿Ah? O sea que la copita quedó ahí abajo y el pin arriba en esa varilla de metal. Ahí le da a comenzar, le va a pedir que escanee el reactivo. Ese es un rojo, es un extem. O sea, va a correr un extem en el canal 1. ¿Ah? Homogeneiza la muestra antes de utilizarla. Eso tiene un receptáculo con calefacción a 37 grados para mantener la muestra calefaccionada. Le pone un puntero a la pipeta y va a tomar ahí la muestra de sangre. En la pantalla, si ven ahí del Rotem, les va diciendo todos los pasos. Con el botón azul cargan, les va dando todos los pasos ahí en la pantalla del aparato. Y además tienen algunos pasos, son tiempo dependientes, o sea que el aparato les va a poner un cronómetro para que ustedes lo hagan en un tiempo. Ahí le dice que espere y que vuelva, ya mezcló la sangre con el reactivo y la aspiró. Y ahí coloca la muestra de sangre con el reactivo en la cubeta y lo que va a hacer es subir esa cubeta en forma delicada para que esté en contacto con el pin. Descarta el puntero. No se descarta con la mano, se descarta, tiene un eyector, ahí cometió un error. Y bueno, y ahí pasa a otro canal, canal 2, y así, etc. Espera unos minutos, y ahí ven, el aparato les da el gráfico, y les va a dar todos los valores. Ahí los está sacando yo. Ahí sacó todo, y sale. ¿Ah? Es sencillo, tiene su entrenamiento, pero es algo sencillo. Bueno, muy bien, ese es el Delta. Y el Rotem Sigma funciona diferente. El Rotem Sigma funciona con cassettes. Tiene 2 cassettes que ya vienen con los estudios de fábrica. O sea, no tiene esa versatilidad que tiene el Rotem Delta, que podemos elegir en qué canal hacemos qué estudio, en qué orden lo hacemos. Si queremos repetir un estudio lo podemos hacer. No, acá viene 2 cartuchos. Uno se llama Rotem Sigma Complete. Ese es el nombre del cartucho, que trae FIBTEM, Extem, Intem y Aptem. Este está pensado para usar en trauma. Y luego tienen el Rotem Sigma Complete más EP, que tiene FIBTEM, Extem, Intem y EPTEM. Este está pensado para usar en cirugía cardíaca. ¿Ah? Y como ven ahí en la imagen, el cassette va simplemente insertado en un orificio que tiene ahí el aparato. Entonces vamos a ver también un pequeño video de cómo funciona. ¿Ven el video ahí? Rotem Sigma offers the cutting edge Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, ahí tienen el Rotem Sigma. Es un cuadrado con un monitor y un agujero, no tiene más nada, o sea que es bien sencillo. Por eso ahí se prende, y ven la pantalla que ahí les piden que tengan el cartucho y la muestra. Le dan, esto es para el control de calidad, que no vamos a hacer, el control electrónico de calidad, y Start cuando ustedes van a correr una muestra. Y después es igual, ven la pantalla con los 4 canales. Eso es igual que el Delta. Entonces, ahí les muestra que abran el cartucho, ¿ah? Y que coloquen el cartucho en ese orificio. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ah? Luego se tiene un escáner para, si tienen código de barras, identificar la muestra y colocar el tubo vacutainer invertido. Acá a veces conviene sostenerlo con el dedo pulgar un poco para que no se mueva, o a veces rebota, tiene un efecto de rebote por la goma. Y el mismo aparato aspira la sangre, esa sangre va pasando por el cartucho y se va mezclando con los diferentes reactivos que vienen en esas perlitas de colores, y ahí se mezclan y pasan a la copita. Pasan a la copita y en la copita se introduce el pin igual que en el otro. Pero acá es todo automatizado, todo adentro del aparato, nosotros no vemos nada de esto. Ahí están los pins, las barritas de metal con el pin y las cubetas. O sea que el principio es el mismo que el que vimos, el Delta.
¿tá? Ahí se da la rotación y el láser que va sensando los movimientos. ¿Tá? Ahí ven cómo la sangre va coagulando y va apretando el pin que deja de rotar. Eso se traduce al sistema informático. Y nos va a dar un resultado, tanto una imagen como resultados numéricos. ¿Tá? Ahí lo ven, va produciendo una imagen, ¿tá? Con la forma del ROTEM que yo les describí hoy, y a su vez nos va a dar valores numéricos del CT, CFT, el ángulo alfa, el A10, A5, A10. Acá no está configurado el A5, pero obviamente nosotros lo tenemos configurado el A5 porque es el que más usamos. A10, A20, MCF y el ML, que es la lisis máxima. ¿Tá? Te lo dejan correr hasta cuando quieran. ¿Tá? Bueno, muy bien. Bueno, entonces los trazados van a ser, obviamente, en diferentes situaciones clínicas, cuando hay diferentes déficits de la coagulación, van a cambiar los trazados y los valores numéricos. Entonces, un ROTEM normal, a medida que ustedes empiezan a ver trazados, ya la figura les da mucha información. Uno cuando tiene el ojo entrenado, ya con la forma y el tamaño se da cuenta de muchas cosas. Al principio hay que ir a mirar los valores hasta que uno se acostumbre. Pero bueno, para empezar a hacer el ojo, un ROTEM normal se vería así. Un ROTEM normal es esto, en el EXTEM y el FIBTEM. Cuando hay trombocitopenia, ven que en el EXTEM es más chiquito, es más finito, pero el FIBTEM es normal, es igual al normal. Cuando hay trombocitopenia e hipofinogenemia, es aún más chiquito el trazado, y ahí ven el FIBTEM, que es muy chiquito. ¿Ah? O sea, tiene un trazado normal, un trazado con trombocitopenia y un trazado con trombocitopenia más hipofinogenemia. Y acá lo que yo les decía de la hiperfinolisis. Cuando ustedes ven este trazado, ven que acá ya a los 10 minutos no hay coágulo. ¿Ah? Por eso a veces no hay necesidad de esperar 60 minutos para hacer el diagnóstico. Ya cuando es una hiperfinolisis muy importante se puede objetivar, y esta forma así de diamante es patognomónica de hiperfinolisis. Al lado tiene un NAPTEM, que es lo que yo les decía, es un EXTEM, pero que tiene agregado un antifibrinolítico muy potente. Y ven como el trazado prácticamente es normal, es un trazado normal. Eso confirma que el paciente tiene una hiperfinolisis. Y abajo tienen un INTEM y un EPTEM. Acá ven que el INTEM está muy prolongado, el CT. Miren lo que es un CT normal, que es cortito. El INTEM tiene un CT un poquito más largo que el EXTEM, pero acá está groseramente prolongado el CT del INTEM. Y cuando corren un EPTEM que tiene una heparinasa que destruye la heparina, ustedes ven que tienen un CT de un INTEM normal, que es esta rayita verde chiquita. Esto confirma el diagnóstico de que el paciente tiene presencia de heparina, y obviamente si está sangrando va a haber que hacer una reversión de la heparina, que en este caso es la protamina. Bueno, muy bien. Un concepto importante que va de la mano, cuando nosotros empezamos a trabajar con ROTEM, solamente trabajamos con los valores numéricos, con la imagen, y detectábamos los déficits y corregíamos los mismos. Pero en realidad eso lleva mucho entrenamiento. Entonces se vio que la mejor forma de usar el ROTEM es junto con algoritmos. ¿Por qué? Porque el algoritmo nos hace rápidamente entender la herramienta, rápidamente sacarle el máximo provecho a la herramienta, y es mucho más estandarizado y todos hacemos lo mismo y no queda liberado al juicio individual. Hay muchos algoritmos, varían según la situación clínica del paciente en particular. Los más usados hoy en día y los que usamos acá en el Hospital de Clínicas son los que se conocen como algoritmos de la 5, que fueron desarrollados por especialistas de Werfen propiamente. ¿Ah? Y lo que sí está demostrado es que el usar el algoritmo es mucho mejor para el paciente, porque los resultados de mortalidad son mejores y el uso de hemocomponentes hemoderivados y los costos disminuyen.
que haciéndolo sin algoritmos a juicio del médico tratante solamente. Acá hay 3 algoritmos, que son los 3 que tenemos acá en el hospital. Hay un cuarto, que es de trasplante hepático, que no lo usamos obviamente porque no tenemos trasplante hepático en el hospital, pero en el caso de un centro de trasplante hepático como el militar, sería correcto usarlo. Acá lo que tenemos es el algoritmo cardiovascular de la 5, que es el que usamos en cirugía cardíaca, el algoritmo traumatológico de la 5, que es el que usamos en trauma, en el código rojo, en el protocolo de transfusión masiva que tenemos en el hospital, y el algoritmo de la 5 de la hemorragia posparto, que es el que usamos en el algoritmo del código rojo obstétrico. Estos están ahí al lado del ROTEM, están ahí enganchados. Pero bueno, sepan que hay muchos algoritmos, este es el que usamos nosotros, pero hay muchos. Hay otros que son, por ejemplo, es muy sencillo, es para trauma, que dice, si el Flipton de 5 es menor de 10, haga crío, si el Extema 5 es menor de 35, haga plaquetas, y si el Extem CT es más de 90, haga plasma. ¿Tá? Y remarca el concepto de que siempre hay que corregir el CT después de corregir el FIP-10. ¿Por qué? Esto también es un concepto que al principio, cuando recién salió el ROTEM, no estaba tan claro, pero ahora se sabe que tener muy bajo el fibrinógeno no solo afecta el ancho del coágulo, o sea, vamos a tener un coágulo chiquito, sino que además tener poco fibrinógeno puede extender el CT, porque al no haber fibrinógeno no se forma el coágulo y el CT se alarga. Entonces el concepto es primero reponer el fibrinógeno y después reponer plasma. Cuando uno empieza a usar ROTEM, antes era primero plasma y después sangre, plasma, plaquetas y crioprecipitados allá lejos, capaz que hasta al otro día o cuando estaba muerto el paciente, alguien se acordaba que había que hacer fibrinógeno. El ROTEM cambia y en realidad primero se repone el fibrinógeno, o sea, primero crío o concentrado fibrinógeno junto con la sangre y después se ve si precisa o no plasma y plaquetas. O sea que el ROTEM en realidad invirtió un poquito el orden del soporte transfusional en el paciente con sangrado crítico. Esto es lo mismo de hoy, es el mismo trazado del ROTEM, pero lo que tiene es como un recordatorio de que si está alterado, ¿qué es lo que precisamos en cada cuadrante? ¿No? Si está alterado el inicio del ROTEM, precisamos que lo rosado, plasma o concentrado complejo protrombínico. Si está alterado lo celeste, el medio, si es bien en el corazón, digamos, falta fibrinógeno, crioprecipitados o concentrado fibrinógeno. Y si es en la periferia, digamos, esto en realidad es porque si es un FIP-TEM o si es un EXTEM, precisa plaquetas. Y en la parte final de la fibrinólisis, precisa, en el caso de tener una hiperfibrinólisis, precisa ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, es el medicamento que usamos para tratar la hiperfibrinólisis. Y esto también, esto es un poco, son patrones para empezar a memorizarse. No sé, si les gusta tomar mucho alcohol y conocen de copas, les va a ser útil. Pero bueno, dicen que la copa de brandy es el trazado ROTEM normal, la de vino es la que tiene el CT prolongado y le falta plasma, la de champán es la que le falta fibrinógeno, entonces hay que darle crío. El tubo de ensayo es el que tiene trombocitopenia y el vaso de Martini invertido sería la hiperfibrinólisis. Así que si a alguno le sirve esto como ayuda a memoria puede funcionar. Otra forma de entender el ROTEM, que en realidad nosotros lo usamos mucho, sobre todo al principio, pero digo, todavía sigue siendo útil, es el ROTEM nos puede decir, podemos pensar el ROTEM como qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que no precisa el paciente. ¿Por qué? Porque antes de tener ROTEM, nosotros cuando había un paciente sangrando, con un sangrado masivo en curso, lo habitual era que se hiciera todo, sangre, plasma, plaquetas, sí, críos también, generalmente más tarde, pero era todo, se le hacía todo al barrer. Y en realidad el ROTEM nos dice exactamente qué es lo que precisa el paciente en ese momento. Entonces nos ayuda mucho a no hacer cosas innecesarias, a transfundirle solo lo que el paciente requiere y no transfundir a ciegas todo por las dudas. Nosotros en nuestro protocolo de transfusión masiva tenemos las 2 sangres totales que se hacen a ciegas en un primer momento, pero después transfundimos guiado por ROTEM. O sea, solo le damos lo que el paciente precisa. La mayoría precisan fibrinógeno, algunos precisan plasma, algunos precisan plaquetas, eso va a ir variando. Pero no le hacemos todo a todos, sino que es una medicina mucho más personalizada y en realidad mucho más acorde con el paradigma que se tiene hoy de mejor medicina, que es darle a cada paciente lo que precisa. Esto es para mostrarles una sala de trauma en Europa. ¿Cómo funciona el ROTEM? El ROTEM generalmente es un point of care, está en los centros justamente donde está el paciente. Esto es una sala de reanimación con un tomógrafo, un ecógrafo, un ROTEM, y en esa laderita que tienen ahí al lado del ROTEM,
ahí tienen octaplex y tienen concentrado de fibrinógeno. Y generalmente la sangre le llega por un tubo neumático, o sea que realmente todo se resuelve ahí en el momento. Esto es impracticable para Uruguay, porque en los centros que tienen esto, tienen 1 o 2 salas de reanimación, cada una con un Rotem, tienen otro Rotem, 1 o más Rotem en block, tienen otro Rotem en CTI y otro en laboratorio. Eso para Uruguay es inviable por nuestros números de pacientes. Entonces, por eso, y ahí viene por qué esto es importante para la medicina transfusional, en Uruguay se ha dado, como nosotros manejamos los hemoderivados y hemocomponentes, que además hay un decreto que valida eso, realmente el Rotem va de la mano de los hemoderivados, sobre todo. Entonces, realmente en Uruguay se ha dado que el Rotem va con medicina transfusional. Lo cual tiene la ventaja esa, de que como va justamente con los hemocomponentes hemoderivados, es muy útil que medicina transfusional lo tenga para determinar cómo hacer la reposición transfusional. Y además, al centralizar todo en un solo aparato, se minimizan costos porque los controles disminuyen, la curva de aprendizaje también está más controlada. Entonces, realmente el modelo uruguayo sería de un Rotem en cada servicio de medicina transfusional. Pero bueno, pero sepan que no es así en el mundo. Eso es porque la medicina transfusional de Uruguay tiene sus particularidades. Pero si ustedes hablan con otra gente de otros países, no es así. ¿Ah? De hecho, el Rotem fue pensado como un point of care, o sea, para estar ahí al lado del paciente. Pero por muchos años y realmente por la población de Uruguay y la forma que está el sistema de salud nuestro, que no tenemos, por ejemplo, un centro de trauma, digo, tenemos todo muy parcializado, seguramente por mucho tiempo el Rotem siga estando en medicina transfusional. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del Rotem comparándolo, digamos, con la Crasis, que es la otra opción? Es que el análisis se hace en sangre total, lo cual va a dar realmente una visión mucho más acorde a lo que es la fisiología normal, porque en realidad, si ustedes saben que la cascada de coagulación, que fue la primera teoría que se hizo sobre la coagulación, solo se refiere a la parte plasmática de la coagulación. En cambio, hoy en día tenemos el modelo celular de coagulación, que es lo que estamos más cerca de lo que ocurre realmente en vivo. Y bueno, el Rotem va más de la mano, si bien no es exactamente el modelo de celular de coagulación, porque le faltaría el endotelio, que es una parte muy importante de ese modelo, en realidad el Rotem está mucho más cerca de lo que es el modelo, el paradigma actual de la coagulación, que lo que es los estudios de Crasis. Además, puede detectar estados de hipercoagulabilidad, que yo no hablé para no extenderme, pero eso no lo pueden hacer los estudios de Acrasis. Y la hiperfibrinolisis, que como les decía, el Rotem es la única herramienta que contamos para detectar hiperfibrinolisis, no hay otro. Puede usarse cerca del paciente, como les mostré, aunque en Uruguay se usa en los servicios de medicina transfusional. Es muy rápido. Si uno pide un estudio de Crasis, con suerte va a estar en 2 horas. En cambio, el Rotem en 10 minutos nos da un resultado. O sea que realmente eso posibilita un tratamiento en tiempo real, no así la Crasis. Tiene limitaciones, como todo instrumento no es perfecto. ¿Ah? Es una prueba in vitro, por lo tanto no representa exactamente lo que ocurre en el paciente. Por ejemplo, no puede valorar la contribución del endotelio a la hemostasia, como yo les contaba, ni tampoco puede detectar el déficit de von Willebrand, que es la coagulopatía congénita que hablábamos en la otra clase. Tiene baja sensibilidad a la disfunción plaquetaria, o sea, es muy sensible al número de plaquetas, pero si esas plaquetas funcionan mal, el Rotem no lo detecta. Lo mismo que el déficit del factor 13. El factor 13 es un factor de coagulación muy importante que lo que hace es estabilizar el coágulo de fibrina, o sea, hace que tiene unos puentes entre las moléculas de fibrina y hace que sean muy resistentes a la degradación. Tampoco es sensible a las heparinas de bajo peso molecular. Si bien es muy sensible a la heparina no fraccionada, al Clexan, que son las heparinas de bajo peso molecular, no es tan sensible. Y los antioxidantes celulares directos, los anti-10 y los anti-2, también es poco sensible. Dicho esto, yo he tenido 2 pacientes con un sangrado bajo anticoagulación con antioxidantes directos y el Rotem estaban pasados de anticoagulación, el Rotem lo detectó muy bien. O sea que, si bien lo que dicen es que el paciente está anticoagulado y no el Rotem ser normal, los 2 casos que yo vi que estaban sangrando, el Rotem lo detectaba. O sea que también lo puede detectar. De hecho, hay algunos de estos aparatos que yo les mostraba que tienen un test específico que es para hacer en pacientes que toman anticoagulantes orales directos. O sea que eso también está resuelto. Y esto es algo muy importante. Tiene un valor
un alto valor predictivo negativo, pero muy bajo valor predictivo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el ROTEM es normal, podemos decir con una exactitud de más del 90%, que es muy alto, de que el paciente no tiene una coagulopatía. Si el paciente sangra y tiene un ROTEM normal, ¿tá? Y transfundimos plaquetas, porque como les decía, no es sensible a la disfunción plaquetaria, podemos decir casi con certeza que el sangrado es quirúrgico, que no es un sangrado coagulopático. Ahora, si el ROTEM está alterado y el paciente no sangra, pero se va a operar, no podemos predecir que vaya a sangrar. O sea, un paciente con un ROTEM alterado no tiene más riesgo de sangrar si lo opera. ¿Ah? O sea que su utilidad es sobre todo en el paciente que sangra. Porque si el paciente sangra, nosotros vamos a ver por qué sangra si tiene una coagulopatía. Y si no tiene una coagulopatía, si sangra porque tiene un agujero, ahí el ROTEM va a ser normal y podemos decirlo con certeza prácticamente de que no tiene una coagulopatía. Por eso es muy importante para no hacer cosas innecesarias. Antes los pacientes sangraban, se reponían, se hacía una transfusión masiva, sangre, plasma, plaquetas, crío, sangre, plasma, plaquetas, crío, 2 o 3 vueltas hasta que el cirujano se decidió a operarlo. Hoy en día nosotros reponemos ROTEM normal y podemos pararnos firmes para decirle al cirujano que lo tiene que reoperar el paciente porque no se va a solucionar transfundiendo hemocomponentes hemoderivados, sino que hay que ir y cerrar el agujero que tiene. O sea que en eso es muy útil el ROTEM. Y por lo tanto va a acelerar los tiempos, porque se ha visto que el paciente cuanto más tiempo sangra y más se transfunde, más mortalidad tiene. Cuanto antes se reopere y se pare el sangrado, cuando es quirúrgico, mejor pronóstico tiene. Esto es un trabajo que es muy interesante, que le preguntaron a un grupo de anestesistas y emergencistas qué dificultades veían en el ROTEM, y bueno, la interpretación es lo que más aparece como mayor dificultad. Interpretar el trazado lleva su curva de aprendizaje, ¿tá? Y la experiencia, o sea, es una herramienta, como toda herramienta necesita conocimiento y experiencia. Pero es muy fácil de usar, sobre todo el ROTEM Sigma. Entonces, bueno, ¿cómo es el proceso? El ROTEM es un gran amigo, ustedes lo van a utilizar y los trazados, la información que les va a dar, guiándose por algoritmos, les va a guiar, les va a indicar cómo es la terapia transfusional más adecuada en ese momento en ese paciente, y eso ha demostrado tener mejores resultados para los pacientes y ha demostrado sobre todo disminuir la transfusión de hemocomponentes y hemoderivados. Que eso tiene no solo un beneficio para el paciente, sino que además un ahorro. El ROTEM ha demostrado ser costo eficiente, o sea que el costo que tiene utilizar esta herramienta, porque los cartuchos y los reactivos tienen un costo, ese costo se compensa con la disminución en el uso de hemocomponentes y hemoderivados. O sea que en realidad usar el ROTEM ahorra plata. Tiene mejor resultado para el paciente y para el sistema de salud ahorra plata. Bueno, no sé si fue muy largo, pero 48 minutos. Vamos, estamos bien. Más de eso se aburren las clases. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Deben tener 1000. El lunes a las 11 vamos a hacer el taller práctico, ¿tá? Para que ustedes vean cómo se prepara, cómo se carga, cómo funciona. Así que bueno, los que puedan venir el lunes a las 11 acá en Clínicas, vamos a hacer el taller práctico. Escucho sus preguntas. Los maté a todos. No, supongo que al intentar al usarlo y eso ahí van a surgir algunas cosas, pero como que en principio. Ah, sí, sí, hay que verlo, hay que usarlo, pero ya les digo, el Sigma es muy sencillo, es realmente muy sencillo. De hecho, lo hicieron para... La queja del Delta era los anestesistas, ¿no? Que son los principales usuarios de ROTEM en el mundo. Obviamente no pipetean en su práctica habitual, entonces la gran queja era la dificultad del pipeteo y la manipulación de las muestras. Por eso se desarrolló el Sigma. Pero el Sigma realmente es muy sencillo de usar. No requiere conocimiento, sí, porque hay que saber lo del tubo, que parece una tontería, pero hemos descartado varios cartuchos por usar tubos más chicos o que estaban mal enrasados. O sea que parecen cosas sencillas, pero después en el apuro, en el estrés, cuando estamos con un paciente que sangra y nos están gritando, traigan plasma, traigan plaquetas, ahí te tiembla el pulso y te queda mal enrasado y el ROTEM no te sale, y ya eso nos ha pasado varias veces. Por eso hay que conocer bien toda la preanalítica que se llama, pero después es muy sencillo, realmente es muy sencillo, después que lo conocen, es muy sencillo de usar y da realmente
a lo que es a nosotros la medicina transfusional es una herramienta clave, ¿no? Yo no, seguramente ustedes cuando empiecen a trabajar, todos los centros que vayan, quedan muy pocos centros ya en Uruguay que no tienen Rotem, prácticamente todos los grandes centros tienen. Queda el Pasteur, que está en vías de, y el Maciel, y capaz que alguna mutualista queda también. Pero seguramente en los próximos años me animo a decir que todos los centros de medicina transfusional van a tener Rotem. O sea que es una herramienta con la cual van a trabajar, sin duda. Bueno, nos vemos el lunes con los que puedan venir. Buen fin de semana. Nos vemos, vemos. gracias. Hasta luego. Chao, gracias.